Bienvenidos a nuestro encuentro clave de marzo. Mi nombre es Nuria Bello, soy integrante del Departamento Jurídico de Grupo Clave y moderadora de este webinar. En esta ocasión vamos a compartiros todos los beneficios que aporta implementar la gestión del desempeño en nuestras políticas de recursos humanos. Tras casi 30 años trabajando en el sector con diferentes tipos de organizaciones, podemos asegurar que el sistema de gestión del desempeño se presenta como la herramienta más completa en la gestión del talento de todos nuestros profesionales. Hoy contamos con Eva Martín, que es la directora a nivel nacional de nuestra división de consultoría. Eva es diplomada en Relaciones Laborales, técnico superior en Recursos Humanos, cuenta además con el máster en Prevención de Riesgos Laborales y con el máster en Igualdad. Además, tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la consultoría y ha participado directamente en la implantación de sistemas de diferentes tipos en diferentes empresas. A la finalización de su exposición, responderá tanto a las cuestiones y preguntas que nos han planteado y llegado a nuestras oficinas durante toda la semana, como a todas aquellas cuestiones que queráis trasladar a través del chat durante su intervención y que finalmente se le trasladarán también. Así que agradeceros muchas gracias por vuestra asistencia una vez más y cuando quieras, Eva. Muchas gracias, Nuria. Pues buenos días y lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Os he preparado voy a compartir una presentación para que nos vaya guiando un poquito la exposición. Mi intención para hoy es, sobre todo, compartiros mi experiencia desde una visión muy práctica, muy operativa, de lo que son los beneficios de implantar un sistema de gestión del desempeño y de cómo hacerlo, ¿no? En primer lugar, un poco por situarnos, cuál es un poco la misión, ¿no? La función de recursos humanos dentro de las organizaciones. Sabemos que la figura de recursos humanos, o lo que es la función, fundamentalmente cubre dos ámbitos. La parte más dura, la parte hard, que tiene que ver con las relaciones laborales, y la parte más blanda, la parte soft, que tiene que ver con la gestión del talento. Cuando hablamos de gestión del talento, pues, ¿qué es una persona con talento? Nos basamos fundamentalmente en tres indicadores. Por un lado, el saber, que tiene que ver con el conocimiento, más el saber hacer, que tiene que ver con el desempeño, más el querer hacer, que tiene que ver con la motivación. Y estas tres claves están muy presentes en todo lo que es el sistema de gestión del desempeño. Desde Recursos Humanos lo que tenemos que hacer es ir acompañando a las personas desde que se incorporan en la organización y durante todo su periodo de vida en la empresa hasta que salen, ¿no? Entonces, como vemos un poco en la pirámide, en la base de la pirámide, si tenemos claros cuáles son los contenidos de los puestos y los procesos de trabajo y dónde se incorpora la persona en la cadena de valor de la empresa, a partir de ahí tendremos que ir diseñando sistemas de gestión de personas que tengan que ver con el reclutamiento y selección, con la evaluación del desempeño, la formación y el desarrollo, la promoción, retribución, compensación y, en definitiva, toda una política dirigida a la captación y a la retención del talento. Y todo esto acompasado siempre por un buen plan de comunicación. Todo lo que hacemos en el ámbito de la empresa y de las personas necesariamente hay que irlo comunicando y ir calando a la organización y a las personas para que esto se pueda llevar a efecto. Porque al final esto no depende solamente de recursos humanos, esto es una política que tiene que impregnarse en todas las personas que conforman la empresa. Y si nos vamos ya un poco a por qué vamos a implantar un sistema de gestión del desempeño, pues teniendo en cuenta que tenemos que poner el foco en las personas, en el colaborador, con un sistema de evaluación y de gestión del desempeño, lo que podemos obtener después de evaluar es, por un lado, el plan de formación, es decir, a través de la evaluación detectaremos cuáles son las necesidades
tanto a nivel técnico de capacitación como a nivel de modificación de conducta, que son las competencias, y que nos facilitará el poder diseñar el plan de formación anual de la empresa. También a través de la evaluación vamos a poder hacer un seguimiento de los objetivos. Vamos a ir chequeando tanto los objetivos cuantitativos como los cualitativos que se han establecido para cada una de las posiciones. El sistema de gestión del desempeño tiene un pilar fundamental que es el feedback, la comunicación. El tener esas reuniones periódicas de mandos con colaboradores va a permitir también que se genere un mejor clima y que haya un entorno pues, más agradable de trabajo. Además, en función de la evaluación del desempeño, nos orientará la política de retribución y compensación. En las empresas, cada vez más, no vale el café para todos. Habrá que retribuir mejor a aquellas personas que más aporten. Y el modelo que te permite la gestión del desempeño es un modelo objetivo. Tú puedes basar este tipo de decisiones en cuestiones objetivas. Además, también, después de hacer una evaluación del desempeño, vamos a identificar casos de éxito. Y esto, hacer benchmark dentro de la organización, está comprobado que incita y anima también al resto de las personas a seguir ejemplos de éxito. Y como no, después de una evaluación, y este es un poco el objetivo fundamental a nivel individual, nos va a permitir diseñar planes de desarrollo profesional. De tal manera que podemos también configurar pues, planes de sucesión, planes de carrera, tomar decisiones a nivel de promoción, mover internamente responsabilidades, en fin, identificar aquellas personas que están aportando, que tienen talento, potencial y son capaces de desarrollarlo. Y en definitiva, lo que nos permite este modelo es tener constantemente una claridad de rol. Es decir, el mando tiene que tener muy claro qué es lo que necesita de sus colaboradores, cómo comunicárselo a través de la revisión de la descripción del puesto de trabajo, para que los ocupantes, para que todas las personas que trabajamos en una organización tengamos muy claro qué es lo que necesita la empresa, qué se necesita de nuestro puesto y cuáles son un poco las expectativas que tenemos tanto la organización como las personas, porque eso necesariamente tiene que casar, si no, la cuestión no va a funcionar. Por eso decimos que cuando hablamos de desempeño no nos quedamos solamente en la evaluación, porque evaluar, medir por medir, bueno, te da una foto de cómo estás, pero lo importante es qué haces con eso, qué haces con el resultado de esa evaluación. Y por eso lo importante es gestionar el desempeño, porque la gestión del desempeño es un proceso de mejora continua colectiva. Todos los años vamos a estar evaluando y mirando cómo vamos progresando tanto a nivel de organización como a nivel de persona. Pues bueno, una vez tenemos claros los motivos por los que vamos a implementar un sistema de gestión, tenemos que también tener muy claro cuál es la finalidad. Y la finalidad al final es adecuar las expectativas organizativas del puesto con el desempeño del ocupante. Entonces vemos que es un proceso cíclico, ¿no? Primero, desde la organización hay que hacer una reflexión de qué se va a hacer, de cómo se va a hacer las cosas y para qué. Después habrá que evaluar cómo se está haciendo, qué es lo que se ha conseguido y con eso gestionar las consecuencias y volver otra vez de nuevo a planificar, evaluar, medir y corregir, ¿no? Lo que hablábamos es que efectivamente el sistema lo que busca es una mejora continua en que cada vez las cosas hay que hacerlas mejor. O sea, no sirve con que los trabajadores hagan su trabajo correctamente, sino que tienen que ir evolucionando y ser los mejores, cada uno en su rol y en su puesto. En un principio, bueno, el responsable de la herramienta, el máster, es recursos humanos, porque es un poco el que tiene que velar
porque este sistema se implante, cale en la organización y se lleve a cabo. Pero realmente los responsables son todas las personas que gestionan a otras personas, es decir, los directivos y los mandos, porque una de sus misiones fundamentales o una de sus principales responsabilidades es garantizar y velar por el desarrollo, la formación y la capacitación de sus equipos. Por lo tanto, este sistema no es un tema de recursos humanos, es una herramienta de trabajo que tiene que calar en la cultura de la empresa y que tiene que abanderar de alguna manera todos los mandos y directivos de la empresa, porque son los principales mentores y desarrolladores de las personas a las que dirigen. El ciclo, como hablábamos un poco de lo que es el modelo de gestión, empieza por el qué y por el cómo. Es decir, es una herramienta que nos va a permitir evaluar los objetivos cuantitativos y los cualitativos. Los objetivos cuantitativos hay que irse a la estrategia del negocio, es decir, empezar un poco por conocer cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa para después alinearlos hacia abajo, ¿no? En cascada. Alinearlos con los departamentos, con los equipos y finalmente con los puestos. Y después definir el cómo, que el cómo es los objetivos cualitativos, que también se pueden medir, porque en definitiva los objetivos cualitativos son las competencias. Las competencias son comportamientos de cómo está bien visto en la organización hacer las cosas. Entonces, cuando ya tienes claro cuáles son los cuantitativos y los cualitativos, empezaremos ya a construir el sistema de evaluación del desempeño y a planificar, hacer el seguimiento, evaluar y decidir. Luego más adelante lo veremos, las competencias, habitualmente lo que se recomienda es que haya competencias corporativas, es decir, aquellas que afectan a todas las personas que trabajan en la empresa, competencias de rol, es decir, en función de tu nivel de responsabilidad en la organización tendrás unas competencias, y las competencias de puesto, que ya aplica a cada puesto de trabajo las correspondientes, ¿no? Y además todo eso está unido, íntimamente unido, no se puede separar de lo que son la cultura y los valores de la organización. Podríamos estar hablando largo y tendido de cuáles son los beneficios de hacer una buena gestión del desempeño. Pero bueno, los podemos clasificar en 4 ámbitos. El tener implantado un sistema de gestión del desempeño favorece tanto a la empresa como a los profesionales, en el entorno sector en el que operas y, por supuesto, a los directivos. Por resumir, a nivel empresa, de alguna manera estás generando valor y te estás anticipando con respecto a otras empresas del mercado, porque no cabe duda que si tú tienes implantado este sistema, tu organización va a ser mucho más productiva que una empresa que no lo tiene implantado. Porque además es una herramienta de mejora continua, porque es una manera de gestionar de manera eficaz los recursos humanos, las personas de tu organización, porque te permite también un desarrollo equilibrado entre áreas y posiciones. Es una herramienta que aplica o una política que aplica a toda la organización. No favorece más a unos departamentos que a otros. Se busca ese desarrollo equilibrado. Porque lo que buscamos son tener profesionales versátiles, es decir, que dentro de la organización puedan crecer, que puedan crecer tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, porque favorece la cultura del rendimiento, es una forma de estar de manera anual buscando la excelencia, ¿no? Y porque además cubre expectativas tanto internas como externas, porque ya nos encontramos con muchas organizaciones en las que sus proveedores, o mejor dicho, a lo mejor sus clientes, les están exigiendo que tengan implantado un modelo de gestión del desempeño, igual que te puedan estar exigiendo que tengas implantado un sistema de calidad. A nivel profesional,
pues más o menos lo hemos dejado también claro. Es decir, la persona, a través de esta herramienta, va a tener un desarrollo. Todos los años se va a ir revisando cómo va y qué es lo que necesita. Va a permitir ir desarrollando su potencial, ¿no?, a nivel individual. El que la organización se preocupe por este desarrollo de la persona es una herramienta de motivación. Mejora la autoestima también de las personas trabajadoras, ¿no? Y de alguna manera también percibir que incrementa el valor añadido o el valor que aportas al ciclo de trabajo, pues también contribuye a ese reconocimiento y a ese compromiso. A nivel de mercado o de sector, pues las empresas que lo tienen implantado pues tienen más valor competitivo, también contribuye a evitar errores, a mejorar la calidad de los servicios y, por supuesto, una organización con buenos profesionales, con buen capital social, desde luego que vale mucho más en el mercado, ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel directivo, desde luego es una herramienta que te facilita aclarar las cosas con tus colaboradores, además de una manera objetiva, porque es una política que implanta la organización, no es una cuestión personal, sino que son normas que hay que cumplir y que, por lo tanto, todos nos tenemos que enfocar a cumplir esas expectativas, más allá de las opiniones personales, ¿no? Ayuda a mejorar las habilidades de tu equipo, ayuda a acertar con los planes de formación que vas a proponer para tus personas, favorece la comunicación bidireccional y, en definitiva, bueno, pues incrementas el valor también como mando y como líder, porque es una herramienta que te obliga a ejercer este tipo de funciones o de prácticas con tus personas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya tenemos claro que aporta beneficios, solo beneficios, pero lógicamente cuando lo implantas lo tienes que hacer con la clara convicción de que tiene que servirte y que todos aquellos compromisos que vas a adquirir tras la evaluación vas a ser capaz de cumplirlos. Aquí un poco en esta segunda parte, lo que vamos a hablar es del proceso, bueno, pues yo os voy a contar en estos 15 años, ¿no?, que llevamos haciéndolo, cuáles son las mejores prácticas para diseñar el sistema y para implantarlo. Nosotros nos apoyamos fundamentalmente en grupos de formación o focus group y en paneles de expertos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque la cultura del desempeño, o sea, tú no puedes incorporar en una organización un sistema de manual y coger y presentar un modelo y pretender que todas las personas trabajadoras se incorporen a esa manera de trabajar. Esto es una cuestión de martillo pilón, ¿no?, de ir calando gotita a gotita, tirado en el tiempo, a través de la formación y de la información a todas las personas. Y por eso es fundamental comenzar con la formación, en empezar a hablar de puestos, empezar a hablar de crear un lenguaje común de competencias, quitarle el miedo a ser evaluado, y todo eso facilita muchísimo el acercar los beneficios que tiene esta herramienta a través de grupos de formación. Además, también de esa manera lo que hacemos es ir recogiendo toda la información de los puestos y los procesos para ir configurando ya las descripciones de puestos. Y por otro lado, con los paneles de expertos, lo que analizas es toda la cadena de valor, es decir, a partir del organigrama de la empresa, dibujas un poco cómo están organizados, cómo son los procesos de trabajo y los ciclos, para proyectar el organigrama o el modelo al que la empresa quiere evolucionar. En esos grupos, igualmente, se identifican las competencias que son aplicables a la organización, y una vez que tenemos ya las descripciones de puestos con sus competencias, hay que decidir
qué soporte o aplicativo vamos a utilizar para la administración y la evaluación y después formar a todas las personas que intervienen en el sistema, tanto a evaluadores como a las personas que van a ser evaluadas para implantarlo. Bueno, y aquí lo que hago es un poco resumir paso a paso las actividades que hay que ir llevando a cabo, ¿no? Un poco lo que hemos hablado. Pues, en primer lugar, seleccionar ese equipo que va a ser el impulsador de todo el proyecto de gestión del desempeño y que aquí estará fundamentalmente recursos humanos y que deberán de estar también directivos y mandos o personas que ocupen puestos que sean clave en la organización. Después hay que definir los niveles de responsabilidad, es decir, panelar la organización por niveles de responsabilidad, los puestos de trabajo que existan y orientar un poquito cuáles van a ser las descripciones de puesto que va a configurar el modelo. Después concretaremos el diccionario de competencias y las competencias que van a aplicar a cada uno de los niveles. Con todo ello se completan las descripciones de puesto. Se validan con los mandos o con esos paneles de expertos. Decidimos el soporte que vamos a utilizar para la gestión del desempeño, que bueno, pues te puedes adaptar a si tienes una ERP dentro de tu sistema de gestión de personal que pueda soportar el modelo, o si no, existen otras soluciones tecnológicas solamente para esta parte, ¿no? Después lo que hay que hacer es definir la matriz de evaluadores, es decir, quién va a evaluar a quién, diseñar la formación para esos evaluadores, hacer un entrenamiento sobre el propio sistema de gestión en una fase de prueba, ¿no? Para bueno, pues entrenar, luego veremos un poco la importancia de cómo interpretar los cuestionarios, los gráficos y cómo hacer una entrevista de feedback. Hay que formar también, de alguna manera, a través de una píldora, aunque sea pequeñita, a todas las personas que no son evaluadores, pero sí van a ser evaluados, para que entiendan el porqué y el para qué de esta práctica que va a implantar la empresa. A lo largo de todo el proceso habrá que ir comunicando de manera continua el proyecto, ir ya hablando y creando ese lenguaje común, ¿no? del desempeño, de las competencias, de los valores. Esto es una cuestión de continuidad en el tiempo y una vez lo tengamos todo esto, ya estamos preparados para hacer esa primera evaluación y después de hacer la evaluación, extraer toda la información que ha salido para analizar los datos y, sobre todo, tomar decisiones. Cuando hablamos de la estructura, ¿no? de cuáles son los cimientos del sistema de evaluación, hacemos alusión a la descripción de puestos de trabajo, porque es el documento base y lo que nos va a permitir esa claridad de rol que hablábamos y que además va a ser un documento vivo porque anualmente habrá que irlo ajustando y revisando, ¿no? Nosotros entendemos que es la base del proceso. Un puesto, la descripción de un puesto, pues al menos debe de contemplar esto, ¿no? Bueno, empiezas por la denominación del puesto, el área al que pertenece y la dependencia jerárquica, la misión del puesto, que tiene que ver en el para qué, es decir, para qué se crea este puesto en la organización, las principales responsabilidades del puesto, bueno, pues han de ser entre 4 y 6 aproximadamente. De esas responsabilidades luego se desagregan lo que son las funciones asociadas a cada responsabilidad y es muy bueno para el ocupante marcar un porcentaje de ocupación para cada una de las responsabilidades que le marca la empresa, porque te va a permitir poner el foco en lo importante y en tu día a día ir priorizando y organizando y planificando tu trabajo en base a esos porcentajes de ocupación que desea la empresa. La descripción del puesto también contempla y recoge el perfil que ha de tener el ocupante.
De tal manera que definamos, por un lado, la formación reglada que se necesita, la formación específica que además se requiere, los conocimientos, ¿no?, específicos, y la experiencia necesaria para ocupar ese puesto de trabajo. Además, también tiene que recoger las competencias que le aplican, tanto las competencias corporativas como las que correspondan a su nivel de responsabilidad y a su puesto. Y por fin, al final, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no?, las características del puesto. Y aquí ya podemos incorporar pues lo que son las condiciones laborales, pues el horario, si se requiere movilidad geográfica, la valoración del puesto de trabajo, el ciclo de relaciones que pueda tener internas y externas. Bueno, pues todo lo que engloba las condiciones laborales del puesto. Bien, para hacer esto tenemos que tener muy claro dos premisas. Por un lado, tenemos que trabajar sobre los puestos, no sobre los ocupantes. Para hacer una buena descripción del puesto, tenemos que aislarnos de la persona que lo está ocupando. Sabemos que no es fácil, pero es la manera de recoger las expectativas organizativas que realmente necesita la empresa del puesto de trabajo. Un puesto, bueno, cuando tú tienes clara la estrategia y lo que necesita la organización, lo primero que tienes que hacer es escribir qué necesitas de tus colaboradores. Por lo tanto, para definir ese puesto de trabajo, lo que hablamos, en la parte que tiene que ver con funciones, nos tenemos que olvidar de lo que está haciendo el ocupante. Luego ya veremos y revisaremos con el ocupante, pero tenemos que partir de ahí. Y en lo que tiene que ver con las competencias, tenemos que acertar en que las competencias que marquemos a ese puesto sean comportamientos deseables e imprescindibles que ponga en marcha la persona que ocupe ese puesto y que la organización entiende que son los necesarios para cumplir con los objetivos que espera la empresa. Y una vez que tenemos esa descripción objetiva, es cuando hacemos el match con la persona que lo ocupa, que es, en este caso, bueno, la manera de trabajarlo es a través de un cuestionario, ¿no?, donde se evalúan los comportamientos esperados de esa persona, y en ese match ya sí hablamos con nombres y apellidos. Y vamos a conseguir conocer el gap de lo que esperas con lo que tienes, ¿no? Y ese gap es lo que te va a permitir ese grado de desarrollo o identificar qué es lo que tienes que hacer para acercar el desempeño del ocupante con lo que necesita la empresa. Bueno, pues hasta aquí de las fases del proceso, ¿qué es lo que hemos conseguido? Ya tenemos la descripción del puesto de trabajo, hemos hecho una sábana de puestos por nivel de responsabilidad, tenemos ya el diccionario de competencias organizativo y hemos identificado los perfiles y las competencias que necesitamos para cada puesto. Por lo tanto, todo esto es el modelo, ¿vale? Hemos trabajado sin nombres ni apellidos. Una vez tenemos el modelo, aquí os he puesto un ejemplo. Arriba veis, ¿no? Es un poquito cómo vamos a nivelar la organización, por niveles de responsabilidad y por áreas. Y vamos panelando por cada uno de los niveles en su departamento los puestos que hay. También otra foto que conseguimos de este trabajo es tener todo el diccionario de competencias y nivelado por niveles de responsabilidad. Es decir, qué competencias afectan de todo el diccionario a los diferentes niveles jerárquicos de la organización.
Y también la otra foto que podemos conseguir es las competencias por áreas organizativas, por cada departamento, qué competencias entran en juego. Bien, pues cuando tenemos ya construido el modelo, tenemos que decidir bajo qué soporte lo vamos a administrar y lo vamos a gestionar. Nosotros tenemos un modelo propio que hemos creado, ¿no? Y que al final lo que tienes que traducir es ese diccionario de competencias en un cuestionario que tienes que identificar pues, el área y el puesto que vas a evaluar, quién es la persona ocupante del puesto, quién es la persona que va a evaluar, la fecha. Y lo que se trata es de aquellas competencias que afectan a esa persona y a ese puesto que está ocupando, tienes que ir marcando el grado de frecuencia con lo que esa persona lo pone en marcha. Es decir, una competencia es la suma de varios comportamientos y tenemos que ir analizando cada comportamiento. Nosotros utilizamos estos criterios, ¿no? Si lo pone en marcha casi nunca, algunas veces, con frecuencia o siempre. Entonces, cuando se cumplimenta este cuestionario, automáticamente la herramienta va a generar unos índices, unos indicadores que te va a ir permitiendo objetivar cómo es el desempeño de esa persona de forma numérica. Y la aplicación hará el resto, pasará a interpretar esos comportamientos, lo pasará a grado de expectativa. Por ejemplo, si tú evalúas todos esos comportamientos, cada uno de los comportamientos te va a dar una media del valor de la competencia. Y esa media que sale hay que traducirlo en expectativa. La herramienta te dará unas gráficas donde vas a ir viendo de manera muy visual cuáles son las competencias fortaleza y cuáles están un poquito más bajas y están en área de mejora. De tal manera que el objetivo de todo ello sea extraer una serie de valoraciones con la finalidad de llegar a unos acuerdos para la adecuación y el desarrollo. Y esta es un poquito la foto que viene a salir después de hacer esa evaluación. Tú puedes tener una competencia sobre expectativa, en expectativa o bajo expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá profesionales que en algunas de las competencias que se les exijan estén dando mucho más de lo que necesita la organización. En expectativa es que se ajusta el nivel de desempeño a lo que necesita la organización de ti y de tu puesto. Y bajo expectativa es que esa competencia necesita ser desarrollada y necesita ser mejorada. Bueno, pues una vez tenemos esa foto tan visual, bueno, tenemos otras maneras también de interpretar y hay muchas maneras de extraer esa información, la verdad, y de tratarla. Otras posibles gráficas pueden ser comparando en base a un 180, es decir, tú ese cuestionario puedes administrarlo de manera que tú hagas una autoevaluación y haga también la evaluación tu jefe. Y entonces vas a ver la diferencia de percepciones. Aquí te puedes encontrar de todo. Es fácil pensar y lo habitual es encontrarse que tú te autovaloras mejor que tu jefe, pero también a veces ocurre a la inversa. Y es una foto muy buena también para tomar conciencia, ¿no? de las cosas. Otra de las posibilidades que te permite la evaluación es hacer un match de la expectativa con tu cumplimiento en el desempeño. Es decir, la organización puede decir, en tu puesto, para compromiso, yo necesito que sea un 8. Y tú das un 6. Entonces vas viendo un poco la diferencia que hay de lo que necesitas a lo que das. Bueno, estos son ejemplos, ¿vale? De cómo puede darse o puede mostrarse la información después de hacer una evaluación.
Bueno, pues una vez que tenemos ya clara la herramienta que vamos a utilizar, tenemos que dar el siguiente paso, que es formar a todas las personas que van a intervenir en el proceso para la utilización de esa herramienta, para conocer bien el modelo de sistema de gestión del desempeño, para tener claro el para qué de todo esto y sobre todo que sean capaces de evaluar de una manera objetiva, basado en datos y en hechos objetivos. Habrá que enseñar también a los evaluadores a interpretar los gráficos y también a ir identificando y a ir haciendo esbozos de cuáles pueden ser las propuestas de refuerzo y de desarrollo hacia sus colaboradores. En este sentido, si las personas, volvemos un poco al inicio, ¿no? Si las personas que han contribuido en el diseño del sistema desde un principio, esta formación va a ser muchísimo más fácil, bueno, pues que interiorizarlo y que sean capaces también de venderlo de alguna manera hacia el resto de la organización, porque cuando participas en algo lo haces tuyo y es fundamental en este ámbito, cuando estamos hablando de cultura empresarial, implicar a todas las personas, a cuantas más mejor, ¿no? Bueno, en esa fase de evaluación hay que tener en cuenta la importancia que tiene abordar el desempeño de cada una de las personas y no tanto que sí, ¿no? Para mejorar su rendimiento, sino para que esto no se vuelva en contra. Es decir, el desempeño busca también arraigar ese compromiso y la motivación de la persona. Entonces, hacer una mala gestión del desempeño, además de que, bueno, pues te influye negativamente en el rendimiento de las personas, es que hace mucho daño en su motivación, ¿no? Cuando hacemos la formación a los evaluadores, ponemos mucho el foco en dedícale tiempo, o sea, dedícale tiempo a reflexionar sobre la persona que vas a evaluar, sobre el profesional. Y además dedícale tiempo en pensar en hechos reales, no en opiniones sobre la persona. Te puedes alimentar de datos de compañeros, de colegas, de otras personas que trabajan al lado, porque tienes que objetivar el feedback que tú le des sobre cómo hace las cosas en hechos, no en opiniones, ¿no? Y bueno, una vez que tienes claro que tienes que basarte en hitos de comportamiento de los profesionales, es cuando ya estás preparado para poder hacer ese cuestionario. Después hay que prepararse también para hacer esa entrevista de feedback. Hay que reservar un espacio de tiempo y también un lugar pues, agradable, un lugar discreto. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? No deprisa y corriendo. Bueno, pues en un entorno donde sea fácil la comunicación, donde nadie te escuche, que sea íntimo. Hay que preparar bien esa reunión. Recomendamos pensar muy bien qué es lo que quieres decir, incluso escribirlo, pensando en la persona a la que te vas a dirigir, cómo lo vas a hacer para que lo reciba bien, para que tú impactes en esa persona. Y por otro lado, tienes que estar preparado a escuchar, porque esto es bidireccional. Hay que escuchar lo que dice la persona evaluada, hay que entender mutuamente lo que esperan uno y otro y hay que recoger los acuerdos que se lleven a cabo de esa entrevista porque es lo que va a dar luego lugar a los planes de acción. Bueno, aquí damos unos tips de qué hay que tener en cuenta cuando vas a comunicar algo de recursos humanos, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, no todas las personas que tienen personas a su cargo tienen formación en materia de recursos humanos, cada vez más, pero entonces, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Es importante invertir un tiempo, comunicar con claridad, entrenar mucho esas habilidades de comunicación, crear una historia
De alguna manera se trata de ir hablando en un lenguaje común cuando hablas de competencias. Además, bueno, pues tienes que hablar constantemente de comportamientos observables, de poner ejemplos de cuando hubo que hacer esto y hiciste esto otro. Bueno, pues eso es importantísimo. Basar esa evaluación en hechos objetivos, ¿no? Las recomendaciones son todas que te orientes al desempeño, o sea, no entrar en cuestiones personales, oriéntate siempre a lo que necesita la organización de ti y de tu trabajo. Hay que leer la descripción de puesto de trabajo con la persona que vas a evaluar. Tienes que explicarle las gráficas y lo que ha salido de esa evaluación. Hay que recurrir al cuestionario porque muchas veces cuando explicas los resultados, como una competencia está basada en varios comportamientos, facilita entender por qué esa competencia a lo mejor la tienes más baja, porque te vas al comportamiento concreto y dices, mira, es que esto lo haces poco, entonces deberías a lo mejor de tratar qué necesitas para hacerlo con más frecuencia, porque necesitamos que lo hagas con más frecuencia de lo que lo estás haciendo. Es decir, al final se trata de explicar muy bien el resultado de esa evaluación para que la otra persona lo entienda y vea claro qué es lo que necesita la organización y qué es lo que necesita para poderlo poner en marcha, ¿no? Recomendamos que siempre se comience por las áreas fortaleza, es decir, en qué eres muy bueno y hay que mantener y hay que reforzar, cuáles son las áreas que tienes que desarrollar y cerrar siempre con un impulso de lo bien que se están haciendo las cosas, ¿no? Y el objetivo de todo esto es que ambas partes, el colaborador y el mando, sean capaces de esbozar el borrador de lo que puede ser su plan de formación y desarrollo y de cualquier otra cuestión, actividad, bueno, pues lo que el colaborador necesite para cumplir con lo que la empresa le está marcando, ¿no? Bueno, hablamos aquí de que efectivamente el foco lo tenemos que poner en el plan de acción. Y el plan de acción es un documento que se firma por ambas partes, pero que lo más importante es ni sobrecargarlo, es decir, definir una o dos competencias, no más, en las que se va a trabajar en este año y se va a poner el foco. Establecer cuáles van a ser los indicadores que nos van a permitir ver si ese plan de acción está llevándose de manera correcta y se están consiguiendo los objetivos. Definir un crono, en qué plazos vamos a poner en marcha determinadas actividades. Y después, seguimiento, seguimiento y seguimiento. Porque si haces un plan de acción, pero no le haces el seguimiento, pues de manera trimestral, semestral, me da igual, pero tienes que hacer un seguimiento para garantizar que esos acuerdos se van a cumplir, porque si no, todo el trabajo anterior no va a servir de nada. Nosotros aquí hablamos mucho en el grupo clave del método PIC, ¿no? De planificar, ejecutar, evaluar y corregir, y constantemente. Y un poco ya para terminar, porque hasta ahora nos hemos centrado en la persona, nos hemos centrado en la evaluación del desempeño de nuestros colaboradores, pero es que la evaluación del sistema de gestión del desempeño te da muchísima información de cómo está la organización en su conjunto, porque tú luego lo que puedes hacer es aglutinar el desempeño por niveles de responsabilidad. Ver cada uno de los departamentos o áreas, cuáles son sus competencias, fortaleza y cuáles a nivel de colectivo necesitan mejorar. Por lo tanto, el análisis global te va a permitir hacer un plan de formación corporativo, ¿no? Te va a permitir identificar cuáles son las competencias que a nivel corporativo hay que reforzar, cuáles son las que hay que reforzar a nivel departamento, a nivel de puesto. Te va a permitir ver cuáles son los profesionales que a lo mejor año tras año
están evolucionando. Los que no evolucionan, los que siempre salen en números rojos, ¿no? Te va a permitir tomar muchas decisiones. Y de alguna manera, todo lo que sale del desempeño te va a dar un pulso de cómo es el clima en la organización. Y sabemos que las organizaciones, las empresas donde se trabaja en un buen clima, son empresas más competitivas, son más productivas y al final, pues más rentables. Y yo por mi parte, esto es lo que os quería compartir desde la experiencia, desde nuestro conocimiento. Y bueno, pues no sé si tenemos por ahí alguna duda o alguna cuestión que hayáis planteado. Muchas gracias, Eva. Bueno, recordaros una vez más a todos los asistentes que si tenéis cualquier duda que queráis trasladar ahora, podéis hacerlo a través del chat. Si no, bueno, tenéis en la pantalla el correo de Eva, es eva.martin@grupoclave.es. Podéis trasladarle de manera también privada, individual, cualquier cuestión que necesitéis. Y bueno, si queréis, pasamos a trasladarle algunas de las cuestiones que nos han llegado a nuestras oficinas esta semana sobre la materia. En concreto, nos llegaba una de cómo hacer la recogida para elaborar la DPT. Bueno, pues como hemos hablado un poco, ¿no? Las descripciones de puestos hay que recoger la información en cascada, de arriba hacia abajo. Esa información se puede recoger a través de unos cuestionarios que se diseñan ad hoc y se validan a través de reuniones de expertos o de los propios mandos. Ese es un poco el proceso. Nos ha llegado también otra cuestión. Dice así, ¿cómo se elabora el diccionario de competencias de una empresa? ¿Cuál es el proceso para obtener un diccionario de competencias? Bueno, por un lado, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Las competencias son comportamientos deseados e imprescindibles que deben de tener las personas que forman parte de una organización para cumplir los objetivos. Por un lado, las competencias corporativas están muy íntimamente relacionadas con los valores de la empresa, con los valores y la cultura. Cómo es la manera bien vista de que te comportes dentro de la organización, ¿no? Las competencias de nivel de responsabilidad o de puesto las vas identificando en la medida que vas conociendo el contenido de los puestos, conoces los procesos y a través de reuniones con expertos o personas clave de cada uno de los puestos a nivel tanto jerárquico como en horizontal, se pueden ir identificando. Y esta es un poco la manera de hacerlo. Muy bien, pues por falta de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí. No obstante, os repetimos una vez más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y si queréis trasladarle individualmente cualquier duda a Eva, podéis hacerlo a través del email eva.martin@grupoclave.es. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia y esperamos que asistáis a los encuentros clave de los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Gracias.